Hoy nos sumergimos en uno de los momentos más icónicos y, al mismo tiempo, misteriosos de la historia, la última cena. Un instante que, a simple vista, parece un simple adiós, una despedida entre amigos. Pero, ¿qué tal si te dijera que este evento esconde secretos que podrían cambiar tu percepción sobre la humanidad misma? Siente la atmósfera de una pequeña sala, apenas iluminada por la tenue luz de unas lámparas de aceite. El aire está cargado de expectativa y, al mismo tiempo, de una extraña sensación de despedida. Delante de ti, Jesús y sus discípulos están reunidos, pero lo que está a punto de ocurrir es mucho más profundo de lo que ninguna pintura o relato haya capturado jamás. ¿Sabes por qué Jesús eligió justo este momento para anunciar su traición? En medio del compartir del pan y el vino, Jesús lanza una bomba que deja a todos en estado de shock: uno de ustedes me va a traicionar. De repente, el ambiente se transforma, y la calma de la cena se llena de susurros inquietos y miradas de incertidumbre. ¿Qué harías tú en esa situación, enfrentado a la traición inminente por parte de uno de tus amigos más cercanos? Pero, detengámonos un momento. El simbolismo del pan y el vino va más allá de lo que se nos ha hecho creer. Mientras Jesús parte el pan y lo comparte, no solo está ofreciendo un gesto de despedida. Este acto es una poderosa declaración de amor y unión, una metáfora de cómo la humanidad está intrínsecamente conectada. El vino, por su parte, representa una nueva alianza, una promesa de que algo más grande está por llegar. ¿Podría ser que Jesús estuviera preparando a sus discípulos para un evento mucho más trascendental? Nos gustaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, dale like a este video y compártelo con aquellos que buscan profundizar su fe. Únete a nuestra comunidad para explorar juntos el misterio de la palabra. Aquí es donde entra la teoría del Santo Grial. Seguro has oído hablar de ella, pero ¿sabías que algunos creen que el cáliz utilizado en la última cena es, en realidad, el legendario Grial? Según la leyenda, este objeto tiene el poder de ofrecer la vida eterna, y por siglos, muchos han dedicado sus vidas a buscarlo. ¿Y si te dijera que puede que haya estado frente a nuestros ojos todo este tiempo? La búsqueda del Grial se convierte así en una metáfora de la búsqueda del significado más profundo de la fe y la humanidad. Mientras tanto, Judas, el traidor, se encuentra en un dilema moral. Ponte en su lugar, sabiendo lo que estás a punto de hacer. La tensión debe haber sido insoportable, cada mirada de sus compañeros, cada palabra de Jesús, una punzada en su conciencia. ¿Qué lo llevó a traicionar a su maestro? ¿Fue solo por las 30 monedas de plata, o hay algo más que no se nos ha contado? Algunos textos sugieren que Judas pudo haber estado cumpliendo un papel predestinado, esencial para un plan divino mucho mayor. ¿Podría ser que, en su traición, Judas también estuviera cumpliendo con el destino? Y mientras el tiempo avanza, los discípulos comienzan a entender que esta no es una cena cualquiera. Jesús les habla de un nuevo mandamiento: amarse unos a otros como Él los ha amado. Este mensaje, aunque sencillo, carga con un peso monumental. En un mundo lleno de divisiones y conflictos, esta llamada al amor es una revolución en sí misma. ¿Qué impacto tendría ahora este mensaje en una sociedad tan dividida como la nuestra? A medida que la cena llega a su fin, surge una revelación sorprendente. Jesús predice que Pedro, uno de sus discípulos más leales, lo negará 3 veces antes de que el gallo cante. Este anuncio es un recordatorio de la fragilidad humana, de cómo incluso los más devotos pueden fallar. ¿Te has encontrado en alguna ocasión en una situación en la que tus convicciones se pusieron a prueba? Es un recordatorio de que todos somos vulnerables, pero también capaces de redención. La última cena concluye, pero las preguntas permanecen. ¿Qué significan realmente estos eventos? ¿Cómo transformaron el curso de la historia? Y lo más importante, ¿qué nos enseñan sobre nuestra propia existencia y nuestras propias elecciones? Nos hemos adentrado en un episodio lleno de simbolismo y misterio, y aún así, apenas hemos arañado la superficie. Al cerrar este capítulo, nos preparamos para descubrir más sobre el camino que llevó a Jesús desde este comedor hasta el Calvario. Porque, en la vida y en la fe, las respuestas nunca son tan simples como parecen. En nuestro próximo episodio, exploraremos el jardín de Getsemaní, un lugar de oración y traición.
¿Qué sucedió realmente allí? ¿Y cómo afectó este momento la historia de la humanidad? No te lo querrás perder. Acompáñanos en esta travesía por el lado desconocido de la pasión de Cristo. Siente la fría brisa de Jerusalén golpeando tu rostro mientras te encuentras en medio de una multitud agitada y ruidosa. La ciudad está alborotada, los rumores se esparcen como pólvora. Estás a punto de presenciar uno de los momentos más determinantes de la historia, el juicio de Jesús. Pero, espera un momento. ¿Cuánto sabemos realmente sobre este juicio? A menudo, se nos presenta como un simple acto de injusticia, un juicio apresurado y predeterminado. Sin embargo, si miramos más de cerca, descubrimos un intrincado juego de intereses donde la política y la justicia se entrelazan de manera enmarañada. Regresemos unos momentos antes del juicio. Jesús ha sido arrestado en Getsemaní, traicionado por uno de sus propios discípulos. La noche es oscura, y la tensión es casi palpable. Los soldados romanos y los líderes religiosos están decididos a llevar a cabo un juicio rápido. Pero, ¿por qué tanta prisa? Aquí es donde las aguas se tornan turbias. Para entenderlo, debes conocer el contexto político. En ese tiempo, Jerusalén era un hervidero de tensiones. El dominio romano no era bienvenido, y cualquier figura que pudiese desafiar su autoridad era vista como una amenaza. Jesús, con su creciente número de seguidores, era precisamente eso, una figura que desafiaba el statu quo. Ahora, visualízate en medio de la sala del juicio. Estás rodeado de líderes religiosos y políticos. El sumo sacerdote, Caifás, está ahí, con la mirada fija en Jesús. Su objetivo es claro, deshacerse de una amenaza potencial. Pero, ¿es solo eso? ¿O hay algo más en este juego de poder? Entre las sombras, las motivaciones son múltiples. Para los líderes religiosos, Jesús representa un peligro para su autoridad y su interpretación de las leyes sagradas. Para los políticos romanos, su creciente popularidad podría desestabilizar la región. El juicio, en su esencia, es una danza delicada donde la justicia parece haber sido olvidada. Pero aquí está el momento de tensión. A medida que el juicio avanza, surge un dilema inesperado. Pilato, el gobernador romano, no encuentra culpa en Jesús. Aquí, el juicio se transforma en un juego peligroso. Pilato se enfrenta a una multitud que clama por la crucifixión, mientras su propia conciencia parece debatirse entre ceder a la presión o mantener la justicia. ¿Qué pasaba por la mente de Pilato en esos momentos cruciales? Es un dilema eterno, la política versus la moralidad. La decisión que está a punto de tomar no solo afectará su destino, sino el curso de la historia misma. Mientras el juicio sigue, Jesús permanece sereno. Su silencio es ensordecedor. ¿Cómo puede alguien enfrentarse a tales acusaciones sin defenderse? Este es otro misterio que envuelve este evento. Quizás, Jesús entendía que este juicio era solo una parte de un plan más grande, un destino que había aceptado. Finalmente, Pilato cede. No sabemos si por temor a un levantamiento o por simple conveniencia política. El destino de Jesús parece sellado. Pero, antes de que el juicio termine, el silencio de Jesús se rompe con una declaración que resonará a través de los siglos: mi reino no es de este mundo. Una afirmación que revela mucho más de lo que parece a simple vista. Ahora, mientras la multitud se dispersa y el juicio concluye, te encuentras reflexionando sobre lo que acabas de presenciar. Este no fue solo un juicio contra un hombre, sino contra una idea, una nueva forma de entender la fe y el poder. ¿Y ahora qué? El destino de Jesús parece inevitable, pero las preguntas permanecen. ¿Fue realmente este juicio sobre justicia? ¿O fue simplemente un acto político disfrazado de legalidad? Mientras te haces estas preguntas, nos preparamos para adentrarnos en el siguiente capítulo, donde exploraremos las consecuencias de este juicio y cómo cada decisión tomada aquí repercutirá a lo largo de la historia. No te lo querrás perder. La pasión de Cristo apenas comienza y lo que sigue promete revelaciones aún más profundas y sorprendentes. El papel de Pilato, víctima o verdugo. Imagina la escena: Jerusalén, una ciudad vibrante, bulliciosa, llena de vida y tensión a partes iguales.
Los ecos de la última cena aún resuenan en los rincones de la ciudad, y el juicio que estremeció a todos todavía está fresco en las mentes de sus habitantes. Pero hoy, te invito a entrar en los pensamientos y dilemas de un personaje que a menudo queda en las sombras de esta historia, Poncio Pilato. Pilato, el gobernador romano de Judea, es uno de esos personajes que parecen estar atrapados entre dos mundos, el del Imperio Romano y el de la realidad política y social de Jerusalén. Pero, ¿quién era realmente Pilato? ¿Un hombre atrapado en sus circunstancias o un verdugo que no dudó en mancharse las manos de sangre inocente? Desde el principio, Pilato está en una posición complicada. Como representante del emperador, su tarea principal es mantener la paz y el orden en una región conocida por sus disturbios y tensiones religiosas. Sin embargo, de repente, se encuentra en medio de un torbellino que podría desestabilizar toda su administración. ¿Cómo actuaría tú si estuvieras en su lugar? El día del juicio, Pilato ve al hombre que tiene frente a él, Jesús de Nazaret. ¿Un simple predicador o un revolucionario en potencia? La multitud clama por su ejecución, pero Pilato, quizás influenciado por sueños o advertencias de su esposa, siente que hay algo más, algo que lo inquieta profundamente. Aquí es donde la historia adquiere una dimensión aún más intrigante. Pilato, en al menos dos ocasiones clave, buscó una forma de liberar a Jesús, ofreciendo la libertad a otro prisionero, proclamando repetidamente su inocencia. ¿Por qué actuar así, si no es porque algo, en lo profundo, le hacía dudar de la justicia de su condena? ¿Acaso vislumbraba en Jesús a un hombre justo, quizá incluso inocente, y la carga de tomar una decisión errónea comenzaba a manifestarse en su interior, como una punzada de conciencia? Las interpretaciones divergen, pero una verdad se impone. Pilato queda atrapado en una lucha desgarradora, el tenso y moralmente complejo conflicto entre su deber impuesto y las exigencias de la moral. En un intento casi desesperado, Pilato ofrece liberar a Jesús como parte de la tradición pascual de soltar a un prisionero. Pero la multitud, incitada por otros intereses, elige a Barrabás. Un giro inesperado, ¿no crees? En ese momento, Pilato se enfrenta a una decisión que cambiaría el curso de la historia. La presión es inmensa, la responsabilidad abrumadora. ¿Sientes la tensión en el aire? Pilato da un paso atrás, se lava las manos frente a la multitud, un gesto que muchos interpretan como la absolución de su responsabilidad. Pero, ¿lo era realmente? ¿O simplemente un acto simbólico para calmar su propia culpa? ¿Hasta qué punto podía Pilato desafiar las demandas populares sin poner en riesgo su posición y su vida? Es fácil juzgar a Pilato desde la comodidad del presente. Sin embargo, si retrocedemos en el tiempo, podemos ver con más claridad las complejidades que enfrentaba. Gobernar una provincia tan volátil no era tarea sencilla, y cada decisión tenía repercusiones políticas y personales. A veces, el poder no solo trae autoridad, sino también dilemas imposibles. A medida que avanzamos en esta exploración, la figura de Pilato se torna más compleja. ¿Fue manipulado por las élites dirigentes? ¿O actuó de acuerdo a sus propios intereses? Tal vez nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre el papel que jugó en este episodio crucial. Ahora, mientras concluyes este viaje por la mente de Pilato, quizás te encuentres preguntándote, en su lugar, ¿qué habrías hecho tú? ¿Ceder a las presiones externas o seguir los dictados de tu conciencia? Una pregunta que, aunque antigua, sigue teniendo eco en nuestro mundo contemporáneo. La historia de Pilato es un recordatorio de los dilemas que enfrentamos cuando el deber y la moral chocan. Pero este relato no termina aquí. El desenlace de esta historia está aún por descubrir. ¿Qué rol jugará Pilato en los eventos que están por venir? Te invito a seguir explorando este fascinante relato en nuestro próximo capítulo. No te lo pierdas. La crucifixión, la ciencia detrás del sufrimiento. Trasladate un instante a Jerusalén, en el momento más oscuro y definitivo de la pasión de Cristo. A tu alrededor, el ambiente está saturado de una mezcla de expectación y horror. La crucifixión, un castigo romano reservado para los criminales más infames, está a punto de ser llevado a cabo. Pero, ¿qué hay realmente detrás de este acto? Hoy,
vamos a desentrañar la ciencia detrás del sufrimiento de Jesús, un dolor inimaginable que va más allá de lo físico. Te invito a que te sumerjas conmigo en este análisis, donde descubriremos los detalles que pocas veces se cuentan. La crucifixión no era solo una forma de ejecución, era una orquesta de sufrimiento diseñada para prolongar la agonía. Las manos y los pies perforados por clavos no eran el único tormento. Desde el momento en que Jesús fue condenado, comenzó una cadena de eventos que desafían la comprensión humana. El peso de la cruz sobre sus hombros lacerados, la madera áspera rasgando una piel ya herida por la flagelación. Cada paso que daba hacia el Gólgota era una prueba de resistencia. ¿Puedes siquiera imaginar el dolor de cada nervio gritando por el impacto de los clavos? Los expertos sugieren que los clavos atravesaron el espacio entre los huesos carpianos, evitando roturas pero dañando nervios cruciales, provocando un dolor eléctrico y constante. Pero el sufrimiento no termina ahí. La posición en la cruz obligaba a Jesús a alternar entre dos tormentos, el de sus manos cuando se colgaba para exhalar y el de sus pies cuando empujaba para inhalar. Un ciclo interminable de asfixia y agonía. Cada respiración se convertía en una batalla contra el cuerpo que solo aumentaba la tortura. Ahora, cierra los ojos e imagina la escena, el ambiente cargado de polvo y desesperación. La muchedumbre mezclada entre gritos y llanto. El cielo, oscurecido por nubes ominosas, parece reflejar el dolor de su Creador. En medio de todo, Jesús, luchando no solo con su cuerpo, sino con el peso del mundo sobre él. ¿Cómo un hombre pudo soportar tal sufrimiento? La ciencia moderna nos ayuda a entender lo que probablemente experimentó Jesús en esos momentos finales. La crucifixión no solo agotaba físicamente, sino también mentalmente. El shock hipovolémico, resultado de la pérdida masiva de sangre y fluidos, causaba confusión y delirios. El corazón latía con desesperación, intentando suplir la falta de oxígeno en el cuerpo. ¿Podemos realmente comprender lo que eso significa? Y sin embargo, en cada segundo de agonía, hay un misterio que sigue asombrando a muchos, la resiliencia de Jesús ante un dolor tan indescriptible. ¿Fue solo el cuerpo de un hombre el que sufrió en la cruz, o había algo más, algo divino, que lo mantenía en pie hasta el último aliento? Este es un momento para reflexionar. La crucifixión de Jesús fue un evento que cambió el curso de la historia, pero también un evento que nos ofrece una ventana a la finalidad de su misión en la tierra. La ciencia puede explicar el dolor, pero hay aspectos del sacrificio que van más allá de lo tangible, que nos invitan a cuestionar nuestra propia capacidad de soportar y superar el sufrimiento. Ahora que hemos explorado el profundo dolor físico de la crucifixión, te dejo con una pregunta: ¿qué fue lo que realmente sostuvo a Jesús en esos momentos finales? ¿Era solo la fuerza divina, o algo más humano, algo que quizás todos podemos encontrar dentro de nosotros? Desvelaremos las últimas palabras de Jesús en la cruz y las revelaciones que nos ofrecen sobre su estado de mente y espíritu. No te lo pierdas, porque cada palabra es un testamento de su propósito y legado. ¿Te atreves a continuar este viaje con nosotros? Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a Vidas Santas. Ahora estás caminando por las polvorientas calles de Jerusalén, en medio de una marea de murmullos y miradas furtivas. En esta atmósfera de tensión, una figura destaca entre la multitud: María Magdalena. En los relatos tradicionales, su nombre aparece como un susurro, una nota al pie de página en la monumental historia de la Pasión de Cristo. Pero hoy, vamos a desvelar el papel crucial y, a menudo oculto, que jugó en estos eventos. María Magdalena. ¿Quién era realmente esta mujer que caminó junto a Jesús y sus discípulos? ¿Cuál fue su verdadera influencia en los eventos que precedieron y siguieron a la crucifixión? Los evangelios canónicos nos ofrecen solo vistazos de su figura, pero es tiempo de mirar más allá de las páginas conocidas. Desde los primeros días, María Magdalena ha sido objeto de especulación y controversia. Algunos la han etiquetado como pecadora, otros como santa. Pero, ¿podría ser que su verdadero rol haya sido mucho más significativo de lo que se nos ha contado? Piensa en esto: en una época y cultura donde las voces femeninas eran frecuentemente silenciadas, María Magdalena se destaca no solo por su cercanía a Jesús, sino por ser la primera en presenciar su resurrección. ¿Qué significa esto realmente?
Hay quienes sugieren que María Magdalena no solo fue una discípula leal, sino una líder en la sombra, una figura que entendió profundamente las enseñanzas de Jesús y que, quizás, jugó un papel clave en su difusión. Imagínate en una reunión secreta, a puertas cerradas, donde María habla con una elocuencia y pasión que electriza a quienes la escuchan. Podría ser que, bajo su dirección, las primeras semillas del cristianismo comenzaran a germinar. Pero hay más. Algunos textos apócrifos, aquellos no incluidos en el Nuevo Testamento, nos ofrecen relatos fascinantes que pintan a María como una figura de sabiduría y autoridad. En el Evangelio de María, ella es la que consuela y guía a los discípulos en su confusión y miedo tras la muerte de Jesús. ¿Podría ser que el verdadero legado de la Magdalena haya sido su capacidad para unir y fortalecer a los seguidores en el momento más oscuro? Ahora, detente un momento y considera esto: si María Magdalena fue tan influyente, ¿por qué ha sido su historia tan minimizada y distorsionada a lo largo de los siglos? ¿Qué intereses podrían haber estado en juego para oscurecer su papel? Tal vez, su cercanía a Jesús representaba una amenaza para las estructuras de poder que surgieron posteriormente. La historia de María Magdalena nos invita a cuestionar las narrativas establecidas. ¿Cuánto de lo que creemos saber está basado en hechos y cuánto en interpretaciones posteriores? Y al final, ¿qué podemos aprender hoy de una mujer que, a pesar de las adversidades, permaneció firme en su fe y convicciones? Te invito a pensar en María Magdalena no solo como una figura histórica, sino como un símbolo de resistencia y liderazgo. Podría ser que su verdadera historia, si se conociera plenamente, cambiara la forma en que entendemos la fundación del cristianismo. Mientras dejamos a María Magdalena en las calles de Jerusalén, con la mirada fija en el horizonte de un futuro incierto pero esperanzador, surge una pregunta final que nos llevará al siguiente capítulo: ¿cuáles fueron los otros secretos que este grupo de discípulos ocultaba? ¿Hay más historias que, como la de María Magdalena, esperan ser desenterradas? No querrás perderte el próximo episodio, donde exploraremos precisamente eso, sumergiéndonos en los misterios y secretos que rodean a aquellos que estuvieron más cerca de Jesús. ¿Qué relatos aún no han sido contados? Acompáñanos en este camino hacia lo desconocido y descubre el lado desconocido de la pasión de Cristo. La resurrección, fe o ficción. Imagina que estás en una tranquila mañana de domingo en Jerusalén, apenas unos días después de la crucifixión. El aire es fresco, cargado con el susurro de algo trascendental que está a punto de suceder. Las calles están silenciosas, casi como si esperaran con un aliento contenido. Ahora, cierra los ojos por un instante y piensa: ¿qué significa realmente la resurrección de Jesús? ¿Es un evento milagroso que desafía todo lo que conocemos o podría tratarse de una historia envuelta en simbolismo y fe? Caminas junto a las fieles mujeres que se dirigen al sepulcro. Ellas llevan perfumes y ungüentos, en un gesto de amor y devoción. Sus pasos son lentos, pero determinados, sus corazones, una mezcla de tristeza y esperanza. Entonces, llegas al sepulcro y te encuentras con una escena inesperada: la piedra ha sido removida y el cuerpo de Jesús ya no está allí. ¿Qué sientes en este momento? ¿Confusión, asombro, incredulidad? Mientras intentas asimilar lo que tus ojos ven, aparece un mensajero cuyo rostro parece brillar con una luz que no es de este mundo. Sus palabras resuenan en el aire: no está aquí, ha resucitado. Una declaración simple, pero con un poder que sacude los cimientos de la realidad. ¿Quién era este mensajero? ¿Un ángel, una visión, o simplemente una figura creada por la necesidad humana de esperanza? La historia de la resurrección, como la conocemos, es el corazón palpitante de la fe cristiana. Pero, ¿qué tan cierta es? ¿Podría ser una hermosa metáfora, un mensaje de renovación y vida eterna? ¿O es un evento histórico que desafía toda explicación racional? Mientras recorremos este camino de incógnitas, es importante recordar que la resurrección no solo impactó a sus contemporáneos, sino que también se convirtió en el pilar de una fe que ha perdurado por siglos. Ahora, retrocede por un momento y ponte en el lugar de los discípulos. Ellos también estaban llenos de dudas y temores. ¿Qué harías tú si de repente el líder que has seguido y amado se te aparece, lleno de vida, cuando pensabas que estaba muerto para siempre? ¿Podría tu mente procesarlo? ¿Y tu corazón creerlo?
En los días que siguieron, se dice que Jesús apareció varias veces a sus discípulos, incluso en un camino polvoriento hacia Emaús, donde lo reconocieron finalmente al partir el pan. ¿Son estos relatos experiencias místicas, alucinaciones colectivas o encuentros reales con lo divino? ¿Qué hubieras hecho si hubieras estado allí? ¿Habrías creído o cuestionado lo que veías? La resurrección es un misterio, un enigma envuelto tanto en fe como en incertidumbre. Algunos escritores y teólogos modernos han explorado teorías que van desde la resucitación del cuerpo físico hasta una resurrección espiritual que simboliza el triunfo del amor y la justicia sobre la muerte. ¿Cuál de estas ideas resuena más contigo? Y mientras reflexionamos sobre estas posibilidades, no podemos ignorar el impacto cultural y espiritual que este evento ha tenido a lo largo de la historia. Ha inspirado arte, literatura y música, ha sido motivo de guerras y reconciliaciones. La resurrección ha sido, y sigue siendo, un faro de esperanza para millones de personas en todo el mundo. Pero la pregunta persiste, ¿es más poderoso como símbolo que como hecho? Entonces, concluyamos este viaje por hoy con una pregunta que quizás te acompañe mucho después de que apagues esta pantalla. ¿Qué significa la resurrección para ti? ¿Un milagro de fe, una ficción inspiradora, o tal vez algo más profundo que aún no has descubierto? Mientras estas preguntas resuenan en tu mente, te dejamos con una promesa: en el próximo capítulo, exploraremos las pruebas materiales y los testimonios históricos que podrían acercarnos un paso más a la verdad. ¿Te atreves a seguir investigando este camino lleno de enigmas y revelaciones? Porque lo que descubriremos podría desafiar todo lo que creías saber. Así que, permanece atento, porque lo que sigue podría cambiar tu perspectiva para siempre. Nos vemos en el próximo capítulo. Los apóstoles, héroes o oportunistas. Ahora te encuentras en la última cena con Jesús y sus discípulos. El crepitar de las antorchas ilumina sus rostros llenos de expectativa y, quizás, de incertidumbre. Los apóstoles, esas 12 figuras que rodean a Jesús, son recordados como pilares de la fe cristiana. Pero hoy, te invito a que te preguntes, ¿fueron realmente héroes inmaculados o hubo un lado más oscuro en sus corazones? Mientras te sientas a la mesa junto a ellos, escucha los murmullos de sus conversaciones. Pedro, siempre categórico, parece tan seguro de su fe. Jamás te negaré, dice con firmeza. Pero, ¿qué sucede cuando lo ponen a prueba? En el fragor de los eventos que siguen, Pedro niega a Jesús 3 veces. Aquí, se plantea una pregunta esencial: ¿fue debilidad humana o una oportunidad para salvarse a sí mismo? Ahora, observa a Judas Iscariote en la penumbra de la habitación, su semblante es difícil de descifrar. A menudo, lo recordamos únicamente como el traidor, pero ¿es posible que sus motivos fueran más complejos de lo que se cuenta? Al aceptar esas 30 monedas de plata, ¿fue un villano o alguien atrapado en un destino que no pudo comprender del todo? Mientras te sumerges en estas dudas, considera la reacción del resto de los apóstoles tras la captura de Jesús. Todos, sin excepción, huyen. ¿Por qué? ¿Por cobardía o porque intuían que algo más grande se estaba gestando y no supieron cómo actuar? En el momento de mayor necesidad, los hombres más cercanos a Jesús desaparecen en la noche, dejándonos con una imagen de fragilidad humana que a menudo se olvida en la narrativa heroica. Pero no todo es oscuridad en la historia de los apóstoles. Ponte por un instante, en la piel de Juan, el discípulo amado, permaneciendo al pie de la cruz mientras todo se desmorona a tu alrededor. Su presencia en ese momento crucial desvela el coraje que en ocasiones se pasa por alto. ¿Qué lo motivó a quedarse? ¿Era una devoción pura o una necesidad desesperada de ser testigo de un momento que cambiaría el curso de la historia? En esta exploración de los apóstoles, te invito a reflexionar sobre la complejidad de estos hombres que, siendo humanos, tuvieron que lidiar con el peso de ser los elegidos. Eran simples pescadores y trabajadores llamados a un destino monumental. ¿Cómo habrías reaccionado tú en su lugar? ¿Habrías sido un héroe o un oportunista? Al avanzar en este relato, no podemos ignorar el cambio que cada uno de ellos experimenta después de la resurrección. La transformación es palpable. Desde la negación y la traición, se convierten en líderes fervorosos que llevan un mensaje de esperanza al mundo. ¿Es esta la verdadera redención?
el acto de encontrar la fortaleza en medio de la debilidad humana. Y así llegamos a un punto crucial, que nos enseña realmente la historia de los apóstoles sobre el liderazgo, la fe y la imperfección humana. ¿Es posible que su legado sea tanto un reflejo de sus fallos como de su grandeza? Al final del día, quizás su historia nos dice más sobre nosotros mismos de lo que estamos dispuestos a admitir. Imagina por un instante que estás en una pequeña habitación, las luces están bajas y la atmósfera es casi reverente. Ante ti, una tela de lino amarillenta, con manchas de color sepia que parecen formar la figura de un hombre. Esta es la sábana santa, un objeto que ha despertado fascinación y controversia durante siglos. Pero ¿qué es lo que realmente sabes sobre ella? La sábana santa, que muchos creen que es la tela que cubrió el cuerpo de Cristo después de su crucifixión, se encuentra resguardada en la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia. Desde su primera aparición documentada en la Edad Media, ha sido objeto de devoción intensa y escepticismo feroz. Pero, ¿qué hay detrás de esta reliquia tan venerada? Cierra los ojos y viaja al siglo XIV. La sábana aparece públicamente por primera vez en una pequeña iglesia en Lirey, Francia. La noticia se esparce como pólvora, y pronto la tela se convierte en un punto de peregrinación. Pero, con la veneración, llegan las dudas. ¿Cómo es posible que una tela pueda sobrevivir milenios y mantener una imagen tan clara? ¿Es un verdadero milagro o un elaborado engaño? Los primeros científicos que estudiaron la sábana quedaron perplejos. En 1898, Secondo Pia, un fotógrafo aficionado, tomó la primera fotografía de la sábana, revelando una imagen negativa clara del rostro y cuerpo de un hombre. Este descubrimiento desató una tormenta de teorías. ¿Cómo podía una imagen negativa aparecer en una tela? ¿Podría ser el primer selfie de la historia, dejado por un evento sobrenatural? El misterio se profundiza cuando se realizan pruebas de datación por carbono en 1988. Los resultados, sorprendentes y devastadores para muchos creyentes, sugieren que la tela es de origen medieval, datada entre 1260 y 1390. Pero, la controversia no termina ahí. Se alegó que las muestras tomadas podrían haber estado contaminadas o que los parches utilizados para reparar la sábana tras un incendio en 1532 podrían haber alterado los resultados. ¿Podría ser que los científicos hayan pasado por alto algo crucial? O quizás, la sábana es un artefacto medieval, elaborado con una técnica sofisticada para su época. Ahora, piénsalo por un momento. Si la sábana es un fraude, ¿quién sería lo suficientemente audaz para crear tal engaño? Y más aún, ¿por qué? La respuesta nos lleva a un mundo de intriga e interés humano. En la Edad Media, la posesión de reliquias era un signo de prestigio y atrajo a multitudes, lo que se traducía en poder y riqueza para muchas iglesias. ¿Fue todo parte de un plan para atraer a los fieles y obtener beneficios económicos? ¿O puede que la verdad sea aún más compleja? A lo largo de los años, numerosos científicos han intentado replicar la imagen de la sábana utilizando métodos medievales, pero ninguno ha podido reproducirla con exactitud. Esto alimenta la creencia entre algunos de que la sábana es auténtica, o al menos, que encierra un misterio aún no resuelto. ¿Podría ser que aún no comprendemos totalmente el proceso que creó la imagen? ¿O es simplemente que queremos creer en algo más allá de la explicación racional? Pero, espera, la sábana no solo es un objeto pasivo de estudio. Para muchos, sigue siendo un símbolo de fe y esperanza. La imagen de un hombre que sufrió, que quizás incluso trascendió la muerte, ofrece consuelo a innumerables personas. En un mundo donde la fe a menudo choca con la ciencia, la sábana santa se yergue como un enigma que nos desafía a reconsiderar nuestra comprensión de lo divino y lo mundano. A medida que el debate continúa, una cosa es segura, la sábana santa sigue siendo uno de los misterios más fascinantes de la historia. Y la pregunta que debes hacerte es, ¿quieres creer en su autenticidad, o estás dispuesto a aceptar que podría ser un engaño elaborado? Tal vez la respuesta nunca sea completamente clara. O tal vez, el valor de la sábana radica no en su autenticidad, sino en la conversación y reflexión que inspira. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Es la sábana santa un milagro tangible, un eco de lo divino?
¿O es simplemente una obra maestra del engaño que desafía a los escépticos a lo largo de los siglos? La respuesta, quizás, está en el corazón de cada uno de nosotros. Te invito a un viaje fascinante a través del tiempo, un recorrido por los pasillos ocultos de la historia y la cultura que han sido moldeados, de una manera u otra, por la pasión de Cristo. Un evento de apenas unos días que, sorprendentemente, ha dejado una profunda huella en la cultura popular. ¿Cómo un acontecimiento tan antiguo sigue calando tanto en la sociedad actual? Comencemos por imaginar el arte, ese medio que durante siglos ha capturado la esencia de la pasión en lienzos y esculturas. Desde las magistrales obras de artistas renacentistas como Caravaggio y Michelangelo hasta las interpretaciones más modernas y abstractas. Cada trazo, cada cincelada, ha sido un intento de capturar no solo el dolor y el sacrificio, sino también la esperanza y la redención. Pero, ¿qué es lo que realmente buscan estos artistas al plasmar la pasión de Cristo? ¿Es la devoción, la búsqueda de la verdad, o quizá una forma de cuestionar la propia fe? La influencia de la pasión no se detiene en el arte visual. Piensa en la música, esos acordes que intentan recrear el dramatismo y la emoción de los últimos días de Jesús. Óperas, cantatas y canciones contemporáneas han bebido de esta fuente inagotable. El Mesías de Handel, por ejemplo, con su poderoso Aleluya, sigue emocionando a multitudes en todo el mundo, convirtiéndose casi en un himno universal, sea cual sea tu credo o cultura. Pero hay un aspecto de la cultura popular que a menudo pasa desapercibido: el cine. Películas icónicas han llevado la pasión a la gran pantalla, cada una con su propia visión y perspectiva. La Pasión de Cristo de Mel Gibson, por ejemplo, causó una controversia mundial por su representación gráfica y visceral. ¿Era una búsqueda de autenticidad o simplemente un intento de choque y provocación? ¿Cómo es que una historia tan conocida aún puede generar debate, división e incluso censura? Y no podemos olvidar el teatro, donde la pasión ha sido representada en incontables ocasiones, desde las tradicionales pasiones vivientes hasta las modernas interpretaciones de Broadway. ¿Pero qué mueve a actores y directores a revivir estos momentos una y otra vez? Quizás, al igual que los primeros cristianos, siguen encontrando en esta historia una fuente inagotable de inspiración y reflexión. La pasión también ha encontrado su camino en la literatura, sirviendo de trasfondo o de metáfora en novelas, poesía y ensayos. Escritores de todos los tiempos y lugares han recurrido a esta narrativa para explorar temas universales como el sacrificio, la traición y la redención. Es posible que, en el fondo, ¿todos busquemos respuestas a las mismas preguntas que se plantearon hace más de 2000 años? Pero no todo tiene un tono solemne. La pasión ha permeado incluso en formas de entretenimiento más ligeras, como la televisión y los cómics. Series animadas han tomado elementos de esta historia para crear tramas complejas, y personajes de cómics han encontrado en la figura de Cristo un símbolo de sacrificio y lucha contra el mal. Es curioso, ¿verdad? Como algo tan sagrado puede, al mismo tiempo, ser reinterpretado de maneras tan inesperadas. Entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre nosotros como sociedad? ¿Por qué seguimos volviendo a esta historia con tanta frecuencia? Tal vez es porque, en el fondo, la pasión de Cristo no es solo un relato religioso, sino un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas, esperanzas y deseos. Un recordatorio de que, independientemente del tiempo que pase, hay historias nunca dejarán de ser relevantes. Y aquí surge una pregunta intrigante: ¿seguirá la pasión dejando su huella en la cultura popular del futuro? Con el avance de la tecnología y las nuevas formas de consumir entretenimiento, ¿cómo evolucionará esta influencia? ¿Podría la historia de la pasión adaptarse a realidades virtuales o experiencias interactivas, o incluso a futuros medios que aún no podemos imaginar? A medida que nos acercamos al cierre de esta parte, quiero dejarte con una reflexión. Hemos explorado cómo la pasión de Cristo ha impregnado la cultura popular en formas que quizá nunca habías considerado. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo ha influido en ti? ¿Qué parte de esta historia resuena en tu vida diaria? Tal vez, al igual que el arte, la música, el cine y la literatura, encuentres en ella algo que te inspire, te desafíe o simplemente te invite a mirar el mundo desde una nueva perspectiva. No te pierdas el próximo capítulo, donde desentrañaremos otro misterio fascinante de la pasión de Cristo.
¿Estás listo para continuar este viaje lleno de revelaciones? Porque lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que ves esta historia para siempre. Imagina por un momento el eco de un evento que ocurrió hace más de 2000 años, un evento que no solo cambió el curso de la historia, sino que sigue resonando en la fe de millones de personas hoy en día. Ese evento es la Pasión de Cristo. Pero, ¿qué impacto tiene realmente en la fe moderna? ¿Y cómo se entrelazan las antiguas narrativas con las creencias actuales? Cierra los ojos un instante y visualiza una iglesia moderna, con sus vitrales coloridos, la luz del sol filtrándose a través de ellos. La congregación se reúne, algunos con fervor, otros con dudas. La imagen de Cristo en la cruz es omnipresente, un recordatorio constante de sacrificio y amor. Pero, ¿qué significa realmente este sacrificio para la fe en nuestros tiempos? ¿Es solo una tradición arraigada, o hay algo más profundo que sigue inspirando a generaciones? En este punto, te puedes preguntar, ¿cómo es posible que un evento tan antiguo continúe teniendo tal magnetismo, una atracción casi mística para tantos? Para responder a esta pregunta, es crucial explorar cómo las experiencias individuales de fe se entrelazan con esta historia ancestral. Cada persona, en su camino espiritual, busca respuestas y consuelo en diferentes aspectos de la pasión. El impacto de la Pasión de Cristo en la fe moderna se puede ver en las diversas formas en que las iglesias han adaptado sus enseñanzas para resonar con sus congregaciones. Desde sermones inspiradores hasta representaciones teatrales de la Pasión durante la Semana Santa, cada manifestación busca conectar el pasado con el presente, haciendo que la historia antigua cobre vida en el corazón de los fieles de hoy. Pero, ¿qué sucede cuando las interpretaciones varían? Existen debates sobre la literalidad de los eventos bíblicos y algunos argumentan que estos relatos son simbólicos, diseñados para transmitir verdades espirituales profundas. Aquí es donde la tensión entra en juego. ¿De qué manera estas diferentes interpretaciones afectan la fe moderna? ¿Se trata de una amenaza para la unidad de la comunidad religiosa o de una oportunidad para el crecimiento y la reflexión? Considera por un momento la influencia de la Pasión de Cristo en la vida diaria. Para algunos, es una fuente de fortaleza en momentos de adversidad, una historia que les recuerda que el sufrimiento no es en vano y que, al final, hay esperanza. Para otros, es un símbolo de amor incondicional, una llamada a vivir de manera altruista. Y luego están aquellos que encuentran en ella un reto constante, una pregunta persistente sobre el significado de la fe y cómo debe vivirse. Sin embargo, lo que quizás más sorprendente sea cómo este evento sigue inspirando a generaciones de artistas, pensadores y líderes religiosos a reinterpretar su mensaje. La Pasión de Cristo no es solo un recordatorio de lo que fue, sino una llamada continua al cambio y la renovación espiritual. ¿Y no es eso, al final, lo que da vida a la fe? La capacidad de adaptarse, de encontrar nuevas maneras de entender lo divino y lo humano. Te invito a reflexionar sobre tu propia experiencia. ¿Cómo ha influido la Pasión de Cristo en tu percepción de la fe? ¿Es una historia que te provoca consuelo, desafío o quizás, un poco de ambos? La belleza de esta narrativa radica en su capacidad para tocar a cada individuo de manera única, ofreciendo un espacio para el crecimiento personal y espiritual. Ahora, mientras nos acercamos al final de este capítulo, te dejo con una pregunta que puede resonar en lo más profundo de tu ser: ¿cómo continuarás dejando que la Pasión de Cristo impacte en tu vida diaria y en tu fe? Es un viaje personal que, aunque guiado por un relato ancestral, está lleno de descubrimientos individuales. Y así, mientras exploramos el próximo capítulo, nos adentraremos aún más en los misterios que rodean este evento trascendental. ¿Qué otras revelaciones inesperadas nos esperan? No querrás perderte lo que sigue. Te espero, como siempre, listo para desvelar juntos el lado más enigmático de la historia. El legado oculto de la Pasión. Llegamos al final de nuestro viaje, ese recorrido fascinante a través de los misterios y secretos que rodean la Pasión de Cristo. En este último capítulo, nos adentraremos en lo que podríamos llamar el legado oculto de la Pasión. ¿Te has preguntado qué más podría haber detrás de esos días tan intensos? ¿Qué secretos permanecen enterrados, esperando a ser descubiertos? Imagina por un momento que la Pasión de Cristo es un vasto océano de profundidades inexploradas. Hemos navegado por su superficie, admirando su impacto en la cultura y la fe,
pero ahora nos sumergiremos en sus aguas más profundas, donde yacen las historias menos contadas, los ecos que resuenan silenciosos a lo largo de los siglos. Para comenzar, considera la influencia de la pasión más allá de lo que está escrito en las páginas de la Biblia. Esta influencia se ha filtrado en las prácticas, creencias y hasta en los rituales que a menudo damos por sentados en nuestra vida diaria. Un legado que se oculta a simple vista, enraizado en tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación. Si te paras un segundo a reflexionar sobre el significado simbólico detrás de los rituales religiosos, verás que muchos de ellos tienen sus raíces en los momentos finales de Jesús. Pero hay más, mucho más. Vamos a hablar de los textos apócrifos, esos escritos que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. Dentro de estas páginas se encuentran relatos y detalles que ofrecen perspectivas diferentes sobre los eventos de la pasión. ¿Por qué fueron excluidos? ¿Qué nos dicen estos textos sobre el legado oculto de Cristo? Una de las historias más sorprendentes es la del Evangelio de Judas, donde se presenta a Judas no como un traidor, sino como un colaborador esencial en el plan divino. ¿Es posible que la traición más famosa de la historia esconda un propósito más profundo? Y no podemos olvidar las reliquias. Desde la sábana santa hasta la lanza del destino, cada una de estas reliquias cuenta su propia versión de la historia, atrapando la imaginación de creyentes y escépticos por igual. Pero, ¿qué tan auténticas son estas reliquias y qué papel juegan en el legado de la pasión? Cada año, miles de peregrinos viajan a sitios sagrados en busca de un fragmento de fe, de una conexión más cercana con lo divino. ¿Podría una simple pieza de tela acercarnos al verdadero significado de la pasión? Ahora bien, hablemos del impacto en otras religiones. La pasión de Cristo, aunque profundamente enraizada en el cristianismo, también ha dejado su huella en otras tradiciones religiosas. En el Islam, Jesús es considerado un profeta y su historia también es recordada, aunque desde una perspectiva diferente. ¿Qué nos dice esta intersección de creencias sobre la naturaleza universal de la pasión? Es posible que a través de estas conexiones, encontremos una comprensión más amplia de nuestra humanidad compartida. Llegamos a un punto crucial, un momento de revelación que cambia nuestra perspectiva. No podemos olvidar el papel del arte y la literatura. A lo largo de los siglos, artistas y escritores han reinterpretado la pasión, infundiéndola con nuevos significados y visiones. Desde las pinturas renacentistas hasta las películas modernas, cada interpretación nos ofrece una nueva ventana a través de la cual podemos ver y entender este evento. ¿Qué nos dicen estas obras sobre el legado oculto de la pasión? ¿Podría ser que cada pincelada, cada palabra escrita sea un eco de esos días inolvidables? Y finalmente, llegamos a la pregunta que quizás te has estado haciendo durante todo este viaje: ¿qué significa este legado oculto para ti, hoy? En un mundo cada vez más desconectado, la pasión nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre el sacrificio, el perdón y la redención. Nos invita a mirar más allá de lo evidente y a encontrar significado en los lugares más inesperados. Pero antes de concluir, quiero dejarte con una última reflexión que nos mantendrá unidos en esta búsqueda de lo desconocido. ¿Y si este legado oculto no es solo un eco del pasado, sino un llamado hacia el futuro? Un futuro donde el mensaje de la pasión cobra nueva vida en nuestras acciones, en nuestras decisiones y en la manera en que nos conectamos con los demás. ¿Estás preparado para descubrirlo? A lo largo de este viaje, hemos explorado las múltiples facetas de la pasión de Cristo. Y aunque nuestras palabras pueden terminar aquí, el verdadero viaje apenas comienza. Te invito a mantener tu curiosidad despierta, a seguir explorando y descubriendo los secretos que aún esperan ser revelados. Porque al final, quizás el legado más profundo de la pasión es el que se revela en cada uno de nosotros. ¿Te atreves a descubrirlo?